Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida por parte de la Escuela de la Bolsa Mexicana de Valores y en colaboración con la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Mi nombre es Cristina Becker y hoy tengo el honor de presentar a ustedes tres grandes especialistas en este tema que vamos a estar revisando en este webinar más de facturación 4.0. Vamos a comenzar presentando al contador Miguel Ángel Suárez. Él es licenciado en Contaduría por parte de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, estudios de especialización en fiscal por parte de la misma institución. Cuenta con los diplomados de contribuciones fiscales y actualización fiscal para personas físicas y morales por parte de la misma facultad y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es profesor en el área fiscal de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM a nivel licenciatura, diplomados, seminarios de titulación desde el año 2008, de forma interrumpida. Sinodal en exámenes profesionales por parte de la misma institución, expositor en diplomados en la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor en la maestría de impuestos en la Escuela Libre de Derecho en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, expositor y conferencista de temas fiscales en diversas universidades e instituciones públicas y privadas dentro de la República Mexicana, como son el Instituto de Formación Ejecutiva y Profesional, Asociación Mexicana de Contadores Públicos de México, Colegio Profesionales de la Ciudad de México, Colegio de Contadores Públicos en todo el país, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, entre otros. Además, es miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos de México, Colegio Profesional de la Ciudad de México, miembro activo de la Academia de Contribuciones de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, ha sido articulista en diversas revistas especializadas en materia fiscal, coautor del libro CFDI 3.3, Guía Fácil y Rápida, editado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México, y participante en los programas de televisión por internet, Consultorio Fiscal, Inteligencia Tributaria, y en el programa de radio en la serie Consultorio Fiscal. Es creador de Mi Clase de Fiscal, que se imparte de forma gratuita y abierta a estudiantes de las carreras de Contaduría y Derecho, así como a todo el público interesado a través de Facebook, YouTube, contando con la participación de más de 20,000 miembros y clases con audiencias de más de 1,200 alumnos conectados en vivo. Actualmente, el contador estudia la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. En el ámbito académico es el director general del Instituto de Formación Ejecutiva y Profesional de la institución encaminada a la capacitación de profesionistas en la contaduría, derecho, sector empresarial y estudiantil, y es director general del Despacho de Contadores Públicos y Abogados, Suárez Amador y Asociaciones, y de la firma especializada en asesoría contable, fiscal, legal, patrimonial y defensa fiscal desde el año 2004. Y de D&Me Group, empresa de consultoría financiera y empresarial. Actualmente desempeña el cargo del presidente de la Comisión Fiscal en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos de México, Colegio Profesional en la Ciudad de México y presidente de la Academia de Contribuciones de la Facultad y Contaduría y Administración de la UNAM. Le damos la más cordial bienvenida a Miguel Ángel Suárez. Pero antes de cederle la palabra, déjenme presentarles también a Billy Cortés, que también está con nosotros, es uno de nuestros segundos especialistas en el tema. Él es originario de Tehuacán, Puebla, y orgulloso de sus raíces. Se desempeña actualmente como gerente en el área de mejora continua dentro de GCG, empresa de consultoría dedicada a la implementación de sistemas de ERP Microsoft. Billy es egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales desde el año 2007. Ha estado en contacto con los RPs, participando en diversos proyectos de implementación y brindando soporte a diferentes productos de Microsoft. Como su giro y la transformación digital en las organizaciones lo exigen, GCG se ha sumado a través de los equipos como mejora continua a afrontar temas de vanguardia como lo son los temas fiscales para México en el ERP. Y pues con esto le damos también la más cordial bienvenida al ingeniero Billy Cortés. Por último, presentarles también a Rubén Yabra, que también será uno de nuestros expositores y especialistas de facturación 4.0. Él es contador público de profesión y es consultor financiero de ERPs de Microsoft Dynamics 365. Es especialista en temas financieros y fiscales con más de 15 años de experiencia en proyectos ERP de diversos giros de industria,
creyente y amante del sector financiero y de las mejores prácticas para los procesos empresariales. Sin más, le cedo la palabra al contador Miguel Ángel, quien empezará con nuestra exposición de la facturación 4.0. Bienvenido, Miguel Ángel. Claro, pues muchas gracias a todos, bienvenidos. Vamos a platicar el día de hoy de este tema que desde hace muchos años nos trae de cabeza no solamente a los contribuyentes, sino también a los contadores y a los ingenieros que se dedican a los temas de sistemas por todos los cambios que la autoridad incorpora cada año y con un objetivo. Una de las preguntas que nos hacían para este webinar es ¿por qué tantos cambios y en qué consisten o por qué es que se dan tantos cambios? La respuesta es muy sencilla. Recordemos que la autoridad fiscal dentro de sus facultades es la de verificar que los contribuyentes cumplan correctamente con sus obligaciones fiscales. El comprobante fiscal digital le dota a la autoridad de muchísima información valiosa que utiliza o que puede utilizar para ese ejercicio de facultades de comprobación. En un comprobante fiscal digital, nosotros le entregamos información respecto a los ingresos que obtuvimos, el tipo de producto, la cantidad, el volumen de bienes que estamos vendiendo, los impuestos que se están trasladando, los que se están reteniendo, la forma en la que cobré, la forma en la que pagué. Entonces, toda esa información incorpora una base de datos muy valiosa para la autoridad, la cual actualmente utiliza, seguramente a muchos de ustedes habrán tenido quizá la esta tarea de atender cartas de invitación o visitas de vigilancia profunda por parte de la autoridad, en donde detecta inconsistencias respecto a lo que declaramos o manifestamos en declaraciones y lo que aparece en los comprobantes fiscales digitales. Entonces, esta versión 4.0 prácticamente atiende a una reforma que tuvimos hace 2 años, que incorpora datos adicionales a los FDIs y sobre todo también establece una mecánica distinta en la manera de cancelar comprobantes. Entonces, todo esto es muy importante para todos los contribuyentes y usuarios de información, porque un comprobante que se elabora de forma incorrecta, pues genera una mala base de datos que la autoridad va a interpretar mal y entonces vienen posteriormente esos actos de molestia. Entonces, voy a compartir algunas láminas, sobre todo para ver estos cambios más importantes que hemos tenido en cuanto a el tema de facturación electrónica y particularmente en esta versión 4.0. Me parece que ya lo están viendo en pantalla. Y voy a revisar rapidísimo los cambios que hemos tenido. Primero que nada, recordemos que la versión 4.0 es obligatoria y es la única versión que se puede utilizar a partir del 1 de abril. Hasta el 31 de marzo, todos los contribuyentes tuvieron la posibilidad todavía de timbrar con la versión 3.3 del comprobante fiscal digital por Internet. Sin embargo, a partir del 1 de abril, todos los contribuyentes ya debieran estar timbrando con la versión 4.0, con la excepción del recibo de nómina, en donde las disposiciones transitorias de la resolución miscelánea nos permiten todavía hasta el último día de este mes, hasta el 30 de junio, poderlo timbrar en la versión 3.3 y en la versión del complemento de nómina 1.2. Entonces son las premisas. Recordemos también que el complemento carta aporte puede timbrarse con errores o con ausencia en algunos datos hasta el último día del mes de julio. A partir del 1 de agosto, prácticamente quienes tengan la obligación de emitir su complemento carta aporte en el comprobante de traslado o en el comprobante de ingreso respectivamente, van a tener que hacerlo de forma correcta y con todos los datos que el complemento requiere o que nos solicita que incorporemos. Bueno, dentro de los primeros cambios que tenemos en esta reforma y que se traduce en la forma en la que la versión 4.0 del CFDI debe de timbrarse, es que, uno, quienes exporten mercancías en la versión 4.0 tienen que indicar si esas mercancías son objeto de exportación o son enajenaciones que se realizan en territorio nacional. Para ello, pues todos los sistemas, incluyendo el aplicativo en la página del SAT en donde se pueden elaborar comprobantes, pues nos va a solicitar esa información. ¿Vas a exportar?
¿Es una exportación definitiva o es una exportación temporal? Recordemos que hay mercancías que salen del país de forma definitiva, pero hay otras que salen, pero en algún momento posterior regresan al país con un incremento en valor agregado, el cual pues será objeto probablemente del impuesto al valor agregado o especial sobre producción y servicio. Bueno, otro punto también importante es recordar que todos aquellos que reciban cobros en parcialidades o el pago de la contraprestación se reciba de forma diferida después de haber emitido el comprobante, pues tenemos que emitir quienes recibimos esos ingresos o esos cobros, el comprobante que contiene el complemento para recepción de pagos. Esto, pues coloquialmente en el medio se le ha conocido como el recibo electrónico de pago o el complemento de pagos. Bueno, en realidad es un comprobante que se le incorpora ese complemento de pagos que contiene toda la información que la autoridad requiere para verificar que el contribuyente cumpla correctamente con obligaciones fiscales. Vamos a platicar más adelante un poco más de lo que es el complemento. Entonces, esta versión 4.0 ya está vigente. También en esta reforma que tuvimos, no todos los contribuyentes van a poder emitir comprobantes, sino solamente aquellos que tengan obligaciones inscritas en el RFC y estas den origen a la obligación de emitir el comprobante. Mucho se habló antes de esta versión 4.0 si era obligatorio cumplir con todos los demás requisitos que el SAT determinaba que había que incorporar en el comprobante a través de reglas de carácter general o en guías de llenado. Bueno, lo que hizo el legislador en esta reforma fue establecer en el mismo Código Fiscal de la Federación, en su artículo 29, que los que estén obligados a emitir comprobantes deben de cumplir con todos y cada uno de los requisitos que establezca el SAT, ya sea en reglas de carácter general o en las famosas guías de llenado que publica para el llenado de los mismos. Los complementos también se incorpora como como información que será de uso obligatorio, esto también con esta reforma, y adicionalmente todos los sistemas deben de validar los complementos que cumplan con todos los requisitos que establece la guía de llenado y las reglas de carácter general. Los complementos, recordemos que es información adicional que se le incorpora al CFDI. El CFDI es una estructura general que contiene datos y requisitos informáticos, pero a este documento digital se le incorporan los complementos. Hay dos tipos de complemento. Complementos simplemente que generan información adicional a la factura, y también hay complementos conceptos, que es información adicional a los conceptos del comprobante que se van emitiendo por parte de los contribuyentes. Si lo vemos en una estructura muy simbólica, muy sencilla, tenemos la estructura del comprobante, en donde vamos a encontrar los datos generales, receptor, emisor, los sellos digitales, entre otra información. Y los complementos va a ser información que se le va incorporando al CFDI. Por eso, cuando hablamos de un recibo de nómina, en realidad hablamos de un comprobante de egresos al que se le incorpora el complemento de nómina, que tiene toda la información del trabajador, desde su número de seguridad social, su RFC, el tipo de contrato laboral, su salario base de cotización, las prestaciones que está recibiendo y si estas están exentas, grabadas, entre otros datos que se le incorpora a ese complemento. Así como ese, pues tenemos muchísimos complementos más que se tienen que incorporar al CFDI. Tienen por ahí, no quiero agotarme el tiempo mencionando cada uno de los complementos, pero son muchísimos y cada uno va a depender del tipo de operación y o actividad que cada uno de ustedes realice en la práctica. Bueno, otro cambio importante es que ya también lo había comentado, cuando nosotros timbramos el comprobante o se manda a timbrar a través del PAC o a través de la página del SAT, se tiene que validar también el contenido que tienen estos complementos. Por eso es de repente común que un contribuyente pues no le acepten el timbrado de un CFDI porque contiene algún error, ya sea en la estructura general del comprobante o en el complemento del mismo. Si nosotros vemos gráficamente cómo es que se emite un comprobante, lo primero que vamos a encontrar es la operación o el acto jurídico entre el obligado, el contribuyente obligado a emitir el comprobante y su cliente, ya sea una prestación de servicios, una enajenación de bienes, un otorgamiento de uso o goce temporal de bienes. Es decir, ese acto jurídico que obliga a que se emita un comprobante.
En términos del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente obligado a emitir el CFDI cuenta con 24 horas siguientes para remitir al SAT o remitir al PAC que contrató para la emisión del comprobante toda la información que contiene el CFDI. Es decir, cuando yo en mi computadora lleno la información de mi cliente para hacer la factura y le doy timbrar el comprobante, en realidad lo que estoy haciendo no es timbrar el comprobante porque el contribuyente no timbra el comprobante, sino lo que ocurre en la computadora es que se manda ese mensaje de datos a los servidores del SAT o a los servidores del PAC que contienen toda la información del CFDI para que ellos realicen la tarea que les corresponde. Y esta es validar requisitos tanto de la estructura general del comprobante como de la de los complementos, asignar el folio del CFDI e incorporar la firma electrónica del SAT, que es el famoso sello digital. Este proceso puede tardar hasta 72 horas. A muchos les ocurre a final del mes o a final del año en donde los sistemas se saturan, en donde el comprobante no se timbra en ese momento. Pero este proceso puede durar hasta 72 horas. ¿Dónde lo pueden identificar ustedes? Muy sencillo. Cuando ustedes vean un comprobante fiscal digital, van a ver que tiene dos fechas, fecha de emisión y fecha de certificación. Las dos fechas generalmente tienen una diferencia de segundos. Esos segundos básicamente es lo que ocurre, o este proceso es lo que ocurre en esos segundos que viene de diferencia entre la fecha de emisión y la fecha de certificación del comprobante. Una vez que ocurre este proceso, el sistema nos devuelve ya un documento digital que ya es un comprobante fiscal digital por internet, el cual pues nosotros tenemos la obligación de entregarlo o hacérselo llegar al cliente a través de correo electrónico, a través de un dispositivo de almacenamiento o de cualquier otra forma en la que se le pueda entregar tanto su archivo XML y su representación impresa en formato PDF o cualquier otro aceptado que pueda contener la información de ese CFDI. Bueno, otro de los cambios importantes que tenemos y que en la versión 4.0 lo van a ver ustedes manifiesta es el hecho de la emisión de comprobantes de egresos. Un contribuyente está obligado a emitir comprobantes de egresos por razones muy específicas y estas son por devoluciones, descuentos, bonificaciones, rebajas y para cancelar anticipos recibidos. Es erróneo por parte de los contribuyentes emitir comprobantes de egresos para cancelar comprobantes. Y la reforma importante que resulta en este punto es el hecho de justificar y soportar documentalmente los comprobantes de egresos para poderlos emitir. Si yo emito un comprobante de egresos y este no cuenta con la justificación ni el soporte documental, la autoridad no lo va a tomar en cuenta y no va a disminuir los ingresos que deba de disminuir. Entonces, este es un dato y una modificación muy importante para todos aquellos que emitan comprobantes de egresos. Bueno, otro dato también importante en la reforma es, y que tiene que ver con carta aporte, es el hecho de la obligación de emitir comprobantes para acreditar su legal estancia en el país durante su transporte o su legal estancia simplemente para ser aprovechada o consumida aquí en nuestro país. Hay mercancía del extranjero que llega a nuestro país temporalmente para ser modificada y posteriormente regresa al extranjero. Hay mercancía que entra al país para pasar de una frontera a otra o pasar de un país a otro, que es mercancía que entra en un régimen de traslado conforme a la ley aduanera, o simplemente mercancía que llega al país, como comenté, para consumirse. Esto, pues bueno, toda aquella mercancía que se traslade en nuestro país por vías federales, recordemos que tenemos que emitir el famoso complemento carta aporte, el cual ya es obligatorio desde el año pasado, pero la facilidad que hemos tenido y que estará vigente hasta el 31 de julio es que esta carta aporte o este complemento carta aporte puede emitirse con errores y con ausencia de datos sin que exista sanción por parte de la autoridad hacia el contribuyente o alguna otra consecuencia que lo perjudique en su cumplimiento de obligaciones fiscales.
¿Ok? Bueno, esto es en cuanto al cartaporte. Un dato que regresa y que ya no lo teníamos desde hace muchos años es el hecho de incorporar el nombre, razón social o denominación del emisor del comprobante y del receptor. Este fue un dato que a la autoridad le resultó importante volver a incorporar y pues bueno, lo tenemos que hacer. Hasta antes de esta modificación, recordemos que podíamos emitir el comprobante con el simple RFC y el código postal del receptor. Ahora se tiene que incorporar el nombre y es importante que el nombre lo obtengamos de la cédula de identificación fiscal, porque si aparece algún dato o incorporamos algún dato que no corresponda a esa información que está contenida en la inscripción en el RFC y que se manifiesta en esta cédula fiscal o en esta constancia de situación fiscal, pues no nos va a permitir el sistema emitir el comprobante. En cuanto a los datos del beneficiario, como comenté, hay que incorporar nombre, denominación o razón social, su código postal e indicar la clave del uso fiscal al comprobante. Hasta la versión 3.3, el uso al comprobante podía contener errores y eso no implicaba la no deducibilidad o el no acreditamiento de los impuestos que correspondían o que amparaban a ese comprobante. Y esto porque la misma guía de llenado en su página 18, en la versión 3.3, pues nos indicaba que el error en el uso al CFDI no nos generaba conflicto en cuanto a la deducción y acreditamiento. En la versión 4.0 deben de tener mucho cuidado porque si yo me equivoco en la clave de uso fiscal que le doy al comprobante, la autoridad puede, en ejercicio de facultades, no considerarlo como deducible y el IVA no acreditable respecto a esa operación amparada en los comprobantes. Entonces, por eso es importante que tomen en cuenta eso, tener a la mano las cédulas de identificación fiscal de los clientes para poder corroborar esa información y los datos que sean correctos y no tengamos algún problema en cuanto al timbrado del documento. Hay todo un catálogo de usos al comprobante, cada uno corresponde al tipo de actividad que tengamos, a la finalidad que tiene la erogación que estamos realizando. Alguna de las preguntas que nos hacían para este evento es cuál es el uso que mejor conviene a los FDIs. En realidad no es cuál es el que convenga, sino para qué voy a utilizar lo que estoy comprando. Si estoy pagando un recibo de luz y eso corresponde a un gasto, entonces tendrá que ser un concepto relativo a gastos generales. Pero si estoy comprando mercancía para posteriormente venderla, entonces tendré que timbrarlo o pedir ese comprobante con el uso que indique que se trata de una adquisición de mercancía o materia prima. Entonces es importante que cada uno de ustedes, cada vez que soliciten el comprobante, tengan muy claro a qué tipo de erogación corresponde ese CFDI. Bueno, el régimen fiscal es un dato también obligatorio, importante que lo incorporen todos ustedes para efectos de este comprobante. Una de las claves que muchos utilizan es aquella que corresponde a sin efectos fiscales. ¿En qué casos ocupo esta clave? Se ocupa para operaciones que se hacen en el extranjero, es decir, cuando tengo un cliente en el extranjero, el cual pues aquí en México no pretende la deducibilidad, entonces yo incorporo esa clave que se denomina sin efectos fiscales, pero también la tengo que utilizar para aquellas operaciones público en general o aquellos contribuyentes que no me solicitaron datos o no me entregaron datos fiscales para deducir y acreditar fiscalmente, es decir, para operaciones público en general en términos generales. ¿Ok? Bueno, otra de las preguntas también que nos hacían es respecto al concepto que se tiene que incorporar al CFDI. La pregunta más o menos decía que qué concepto tendríamos que incorporar a nuestro CFDI. El concepto que se tiene que incorporar al CFDI es básicamente y esencialmente la descripción de lo que se está vendiendo o del servicio que se está prestando. Mientras más claro y menos ambiguo sea, nos va a generar menos problemas con posterioridad. Recordemos que la autoridad en su ejercicio de facultades de comprobación siempre requiere materialidad a las operaciones que realiza el contribuyente. Si yo emito un comprobante que dice servicios profesionales sin indicar qué tipo de servicios profesionales son, la autoridad puede observarlos.
Si yo estoy pagando una prestación de servicios profesionales en materia fiscal, pues voy a ponerle al comprobante servicios profesionales en materia fiscal para que la descripción sea correcta y adecuada. Ahora, esta descripción es importante que tenga concordancia con las actividades que tenemos registradas en el RFC. Si yo tengo registrada una actividad profesional ante el Registro Federal de Contribuyentes y emito un comprobante por la venta de computadoras, eso va a generar consecuencias. El comprobante va a estar bien hecho, porque sí, correctamente vendí computadoras, pero resulta que yo no he dado aviso a la autoridad a través del Registro Federal de Contribuyentes esa nueva actividad económica. Entonces, la descripción que se ponga en el comprobante debe de corresponder a las actividades que tengo registradas, porque si hay discrepancia, entonces la autoridad va a detectar que no he presentado ese aviso y automáticamente me podrá actualizar mis actividades económicas y con ello también las obligaciones fiscales que den lugar a esa actividad económica. Entonces, sí es muy importante que si yo me dedico a vender computadoras, esa actividad esté registrada en el RFC. Si incorpora una nueva actividad para vender ahora teléfonos, pues tengo que dar ese aviso al RFC que ahora voy a tener una nueva actividad que consiste en la venta de teléfonos. Entonces, esta es otra reforma importante y que tiene que ver con el concepto del comprobante. Si no estás de acuerdo con esa modificación que hace la autoridad, puedes presentar un procedimiento de aclaración para que puedas arreglarlo y manifestarle lo que a tu derecho convenga a la autoridad. Bueno, otro tema importante es la cancelación. Por alguna razón, y quisiera entenderlo también en favor de la autoridad, es el hecho de que hace 2 años se limitó, bueno, el año pasado, porque es reforma del año pasado, se limitó el hecho de cancelar comprobantes en cualquier momento. En términos del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes tienen un plazo para cancelar comprobantes y este es dentro del ejercicio en el que se expide. Esto significa que si yo en el 2023 me equivoco o tengo que cancelar un comprobante, por disposición legal, lo tendría que hacer a más tardar el 31 de diciembre del 2023. Pero sabemos que en la práctica eso es muy complicado, porque a veces, por ejemplo, quienes licitan, quienes participan en operaciones con gobierno, después de iniciado un año posterior, les piden modificación o cancelación de comprobantes y eso genera un gran problema. Por eso, a través de reglas de carácter general, la autoridad lo que hizo fue darnos un plazo adicional. Y este plazo consiste en que los comprobantes se pueden cancelar a más tardar en la fecha en la que se deba de presentar la declaración anual. Es decir, el 31 de marzo para personas morales o el 30 de abril para personas físicas, tendrían que estar prácticamente cancelados todos los comprobantes que se tendrían que cancelar porque posteriormente el sistema no se los va a permitir. Siempre he manifestado que eso, en mi opinión, es un error por parte de la autoridad porque debería de dejar cancelarlos. La emisión de un comprobante es una obligación fiscal y si yo hice un comprobante de más o me equivoqué en el mismo, el hecho de que me impida cancelarlo también impide ese derecho que yo tengo a la autocorrección fiscal. Y eso, pues también es un detalle que tienen que ustedes que tomar en cuenta. Las notas de crédito, como comenté, o los comprobantes de egresos no sustituyen la cancelación de comprobantes y esto sí es muy importante que lo tomen en cuenta. Bien, bueno, en términos de la regla 27145, ustedes podrán verificar cuáles comprobantes podrán cancelarse sin la aceptación del receptor, que también es un punto también muy, muy importante. Algo que también a muchos les ocurre es el hecho de que el proveedor nos da un comprobante con errores y después no lo quiere corregir, o el proveedor recibió el cobro de la contraprestación y no nos quiere emitir el complemento de pagos, o quizá yo soy trabajador, soy asalariado y cuando voy a presentar mi declaración anual resulta que aparecen comprobantes de nómina de otros patrones que ni conozco y entonces viene un conflicto porque
o no me quieren cancelar comprobantes o aparecen comprobantes que no me corresponden. Bueno, la regla 27145 nos permite establecer un procedimiento de conciliación en donde la autoridad va a intervenir como mediadora para provocar de alguna manera la corrección o la cancelación de los comprobantes que tienen errores o que están hechos indebidamente. Entonces, nada más se las dejo ahí para que la tengan presente. Como ya comenté, la cancelación de comprobantes también tiene que ser justificada en cuanto a su motivo y se tiene que soportar documentalmente. Si el contribuyente no justifica el motivo ni tampoco lo hace documentalmente, la autoridad podría no hacer procedente esa cancelación de comprobantes, lo cual puede provocar el pago de un impuesto que no le corresponde al contribuyente. Entonces, es otro de los cambios importantes y que ustedes lo verán quizá en sistema, todas las claves que tenemos para cancelar comprobantes, ¿no? Cancelación de un comprobante por errores que tienen en cuanto a su relación, comprobantes emitidos con errores sin relación, comprobantes que se hicieron en donde la operación no se llevó a cabo, es decir, un comprobante que se hizo de más, o operaciones o cancelación de comprobantes globales cuando el cliente posteriormente nos solicita el CFDI una vez que ya habíamos incorporado esa operación en el comprobante global. Entonces, son puntos que me parece importante que hay que tomar en consideración y quisiera terminar con algunos puntos adicionales, sobre todo porque no quisiera comerme el tiempo de los demás expositores. En cuanto a las multas, sanciones, quisiera comentar por último ese punto para que lo tengan también presente. Cuando alguien cancela un comprobante fuera del plazo que habíamos comentado, pues será sujeto a una sanción de un 5 a un 10% del comprobante que canceló fuera de ese plazo que estableció la autoridad fiscal. Entonces, las multas evidentemente van a ser proporcionales al monto de la operación que se llevó a cabo por parte de los contribuyentes, lo cual pues es importante que lo consideren. Y por último, recuerden que en esta nueva versión, tanto en la factura, en su estructura general, como en el complemento de recepción de pagos, los contribuyentes tienen que manifestar los impuestos que se trasladan y los impuestos que se retienen. Esto no se estaba haciendo en la versión 3.3 y que siempre había estado dentro del Código Fiscal de la Federación. Desde la modificación que tuvimos en el año 2014, todos los complementos y la factura en cualquiera de sus versiones debía contener toda esta información, impuestos que se trasladan y que se retienen. No lo habían hecho hasta la versión 3.3 y me parece que es otro de los cambios importantes que se incorporan en esta versión 4.0. Entonces, con esto concluyo, no quisiera agotarme más el tiempo y quedo al pendiente por cualquier otra intervención que me puedan solicitar. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, ahora Rubén Yabra y Billy Cortés nos van a ayudar a ver esto en la parte práctica. Adelante. Muchas gracias, Cristina y Miguel. Bueno, pues yo los voy a llevar un poco más por la parte práctica. La idea es que vean cómo se está capitalizando mucha de la teoría que el contador Miguel nos hizo favor de explicar. Y voy a tomar de ejemplo un RP que es de Microsoft, que se llama Microsoft Dynamics 365, y es súper importante desde un punto de vista contador, o sea, cómo los sistemas se están integrando para poder ayudar a automatizar todo lo que es la facturación 4.0, ¿no? En este primer ejemplo que yo voy a hacer, o sea, lo que quiero ejemplificar mucho es qué trae ya pues, de manera estándar los productos para ayudarnos a nosotros a cumplir con estos requerimientos de localización. Y hablo de localización porque estamos ubicados en una región que es México y pues tenemos que atender con todos estos principios, ¿no? Estoy entrando ahorita y es súper importante mencionar que imaginémonos que yo soy un usuario que se dedica a la emisión de las facturas electrónicas y cómo los sistemas me van a ayudar a mí a poder complementar pues todo esto teórico y toda esta práctica de la factura 4.0, pues es precisamente
que puedan ver dentro de las pantallas. De hecho, estoy entrando en un panel donde particularmente algún usuario de cuentas por cobrar o alguien que se enfoca directamente a la factura, podrá estar viendo desde lo que está sucediendo hacia el proceso de facturación, ¿no? Ustedes pueden ver aquí paneles que me indican directamente a lo mejor cuántos CFDIs de clientes tengo, cuántos complementos de pago de cliente tengo, y al mismo tiempo poder relacionarlos con procesos operativos como a lo mejor el seguimiento que yo le pueda estar dando a ciertos CFDI, tanto para la parte de cobranza como inclusive algún proceso de cancelación, ¿no? Y yo soy contador público, sin embargo, es súper importante empezar a interactuar pues, con estos sistemas para poder unir las dos partes de la teoría que ya nos decía el contador Miguel y toda la parte tecnológica que ya tienen pues, los RPs, ¿no? Para esto me voy a ir a un panel un poco configurativo, en el sentido de que puedan ver qué tan integrado puede estar mi proceso de facturación. Para esto me voy a ir hasta la parte inferior donde tengo un botón que se llama Parámetros de Contabilidad General. Se me fue aquí. Voy a entrar rápidamente al módulo de cuentas por cobrar y voy a ir a un menú que se llama Parámetros de Factura Electrónica. Este panel, realmente todo lo que el contador Miguel explicó lo va a sintetizar de cómo los sistemas lo están integrando ya de manera estándar, ¿no? Este panel lo que pueden ver es cómo ya los sistemas ahora están tan robustos en el sentido fiscal, donde yo puedo simplemente prender y apagar ciertos parámetros dentro del sistema. Este sistema que estoy mostrando lo ocupa la Bolsa Mexicana de Valores para poder facturar. Es un RP que está aprobado ya con muchos clientes en México, y la idea es que de manera muy sencilla nosotros, bajo los criterios que vaya publicando el SAT y mediante la integración que va haciendo Microsoft, nosotros como contadores o usuarios claves día a día podamos ir prendiendo y apagando los diferentes parámetros, ¿no? Hablábamos desde poder emitir lo que es un CFDI para temas de factura electrónica, ya de manera estándar a través de la validación de esa estructura de un CFDI sellado, ¿no? Podemos exponer que la validación vaya y se haga a través de los mismos portales del SAT. Puedo prender complementos a demanda o solicitud de lo que a mí me toca facturar o de lo que yo tengo como obligación fiscal. Esto quiere decir que puedo habilitar extensiones como lo que es el complemento de la carta aporte. Puedo ya cargar de manera automática los certificados digitales con los que yo ya puedo timbrar. Esto con el objetivo de poder automatizar tanto la integración de emitir un comprobante fiscal y de poder hacer una integración contra el amarre financiero que yo tenga día a día directamente con la operación. Las versiones se vuelven súper importantes, bien lo comentaba el contador público Miguel, donde hay ciertos criterios de fechas que tenemos que cumplir, como el 31 de marzo, que fue el último día para poderlo emitir, y es importante que los sistemas puedan hacer este switch de manera automática, ¿no? Es por eso que ven aquí las diferentes versiones que han habido hacia lo largo de la historia de la facturación electrónica, desde la 3.2, 3.3 y ahora 4.0, ¿no? Muchos clientes, seguramente a ustedes les pasó, no necesariamente habilitaron una facturación electrónica a partir de un 1 de abril, sino muchos ya podrían estar ocupando lo que es el proceso de facturación 4.0, y es precisamente jugar en los sistemas con estos switch, y precisamente pues es poder jugar con estas versiones que el mismo SAT me va publicando, ¿no? Como todo, hay mucha documentación que expone ya de manera estándar el SAT, como los famosos archivos XSLT. Es algo bastante técnico, pero son archivos que ustedes pueden descargar hacia los sistemas para hacer validaciones dentro de la estructura que marca el anexo 20 para lo que es directamente pues, la factura electrónica, ¿no? ¿Qué otros temas tengo muy importante? Ya lo mencionaba en su diagrama el contador Miguel, y es precisamente la integración que yo tengo con el PAC, ¿no? Si se dan cuenta, estoy entrando en una pantalla donde de manera muy sencilla, ahora con todo este tema de la nube, ¿no? Y de tener productos que expongan ya las APIs, los web services que consumen directamente de los mismos PAC, pues pueden ver que puedo tener integración con diferentes solicitudes que yo hago directamente hacia los servicios del PAC, ¿no? La más estándar es solicitar un sello para los típicos tipos de ingresos, como es el tipo I, tipo E, el tipo P, ¿no? Los diferentes complementos que yo pueda hacer también.
puedo hacer ya automatizaciones para poder hacer la solicitud de cancelación por solicitudes que puedo ir a tocar la puerta del buzón tributario y poder esperar alguna aprobación que regrese alguna autorización, ¿no? Todo esto dependerá de la tecnología también que tengan directamente los proveedores autorizados certificados, ¿no? Pero la idea es que de manera estándar yo pueda tener rápidamente una visión y pueda tener dentro del mismo RP una integración y poder hacer este timbrado, que bien lo comentó nuevamente el contador Miguel, no el RP es el que se dedica a hacer la certificación, sino que yo lanzo la petición con CFDI, tecnológicamente le decimos sellado, él espera la aprobación o la certificación directamente con el PAC y el SAT y regresa la información para salvaguardar en la base de datos para efectos de lo que ahorita no nos compete, pero puede ser contabilidad electrónica o simplemente la salvaguarda de lo que es ya un XML y un PDF, ¿no? Todo esto integrado a través de los servicios web que el PAC expone directamente. No está de más mencionar, y más adelante mi compañero Billy hará un ejercicio para que ustedes puedan ver cómo se ven estas integraciones, tanto de cliente, productos y los diferentes tipos de timbrado que yo puedo hacer dentro de las pantallas. Pues es importante también mencionarles cómo también ya hay complementos para lo que es el comercio exterior. Todo esto dependerá nuevamente de los tipos de servicios o de ingresos que yo tenga que facturar y bajo la demanda también, pues este tipo de emisión de complementos, ¿no? Todo está actualizado en tiempo real en el sentido de que la comunicación que existe con el mismo Microsoft y con el SAT es totalmente transparente. Microsoft pone un equipo directamente para tener una comunicación con el SAT. Esto nos ayuda mucho a los contadores porque de alguna manera resume todo lo que normalmente se expone dentro de las nuevas reformas. Y Microsoft apunta a lo que es México en el sentido de cualquier cambio regulatorio que tenga que ver con facturación 4.0, pues va a estar dentro de la actualización de los sistemas, ¿no? Más adelante mi compañero Billy lo que hará es entrar a las pantallas del sistema para que vean que están integradas todas estas nuevas disposiciones ahora con la 4.0, desde lo que puede ser ahora lo que es el código postal, el régimen fiscal al que pertenece el cliente, nuevos catálogos que se dan de alta dentro de toda esta actualización, ¿no? No quiero dejar de mencionar, y esto se vuelve sumamente importante cuando somos contadores públicos y necesitamos estar informados de todos estos cambios regulatorios. Hay una página oficial de Microsoft que quiero aquí exponerla de manera muy rápida. Y ustedes lo que pueden hacer es buscar dentro de la globalización. Esto se está volviendo súper importante para Microsoft y ahora con todo el tema de la inteligencia artificial. Más adelante seguramente vamos a ver ya que los RPs con un simple llamado o con una simple petición vamos a poder facturar de manera muy rápida. Esto está yéndose a un nivel muy rápido y bastante exponencial en el tema de los sistemas. Y lo que ustedes pueden buscar es dentro de las páginas, y a mí me gustaría compartirla a través de Cristina Becker, todas estas ligas, para que ustedes puedan entrar a ver qué está haciendo Microsoft, no solamente en México, sino en muchos otros países, ¿no? México es uno de los más avanzados en temas de facturación electrónica. Sin embargo, seguramente como contadores y dentro de las diferentes industrias donde están, pueden estar también teniendo necesidades de localización hacia diferentes países, ¿no? Ya mucho en Sudamérica, como Costa Rica, como Colombia, ya existen también términos de facturación electrónica y es precisamente lo que hace Microsoft en cuanto a localización, ¿no? Muy particularmente, y sin dedicarle más tiempo para darle pauta a los siguientes ponentes, es precisamente que ustedes puedan entrar a estas páginas y ver qué está haciendo Microsoft para México, ¿no? Nuestro tema que hoy nos compete es totalmente facturación 4.0, pero hay otros temas también regulatorios como lo es la contabilidad electrónica, la DIOT, y temas totalmente fiscales que también atiende directamente el RP, ¿vale? Pues por mi parte sería todo. Es muy importante estar siempre primero con la teoría y posteriormente qué está haciendo la tecnología con los sistemas y es precisamente un poco lo que quería transmitir. Adelante, Billy, y muchas gracias. Sí, ¿qué tal a todos? Muy buen día, gracias Rubén.
Pues miren, efectivamente nos dejaron muy poquito tiempo ya para mostrarles más cosas. Prometo que si ustedes solicitan algo posteriormente, con mucho gusto, tenemos toda una sesión dedicada al RP. Permítanme avanzar muy rápido para presentar mi pantalla y ustedes puedan ir viendo esto que estaba comentando Rubén y el contador, en este caso Miguel. Denme un segundito, por favor. Y bueno, yo espero que ya estén viendo mi pantalla. Justamente como lo mencionaba hace un momento Rubén, ¿qué es lo que vamos a encontrar en Dynamics? ¿Qué es lo que vamos a ver? Nosotros estamos presentando en este momento un sistema que es un RP. Se llama, bueno, Dynamics 365 Finance and Operations. Este RP específicamente, pues bueno, está en la nube, como ya lo mencionaba Rubén. Y un dato interesante, que bueno, ustedes al momento de trabajar en la nube y tener diferentes empresas, ustedes pueden activar CFDI para las empresas que realmente lo necesiten. Va a haber algunas empresas que no lo requieran y otras que sí. Entonces, en el momento que ustedes habiliten cada empresa y esta esté asociada a un código de país, automáticamente estarán utilizando las bondades de cada localización de ese país. Esto viene por default dentro del sistema. Un dato también interesante que creo que no mencionó Rubén y sí es muy importante mencionarlo. Por default, ustedes van a tener cuando compren o adquieran 365 Finance and Operations y si ustedes deciden utilizar facturación electrónica, la comunicación directamente se va a realizar con un pack que es Interfactura. Como muchos de ustedes saben, un pack, pues básicamente lo que hace es habilitar esa comunicación para que nosotros a través del RP, el pack que es el intermediario y en este caso el SAT, podamos timbrar las facturas y a través, bueno, de esta comunicación se devuelvan ya esos timbres y los documentos pues vengan totalmente timbrados. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el sistema de todo lo que esto, estábamos hablando hace un momento de la teoría? Como ustedes pueden ver, estoy posicionado ahorita en los mismos parámetros que veía Rubén hace un momento. Me voy a ir a la parte ahora de factura electrónica, clasificaciones SAT. En la pantalla ustedes están viendo una página que se llama propósito de CFDI, que no es otra cosa más que el uso de CFDI. Si pueden ver, aquí ya viene todo el catálogo precargado. Estos catálogos normalmente cuando ustedes habilitan CFDI ya van a estar totalmente cargados. Si ustedes quisieran agregar mayor información, con esto lo pueden hacer, ¿ok? Estas pantallas obviamente pues vienen ya personalizadas para que ustedes agreguen todos los valores y vayan agregando esta información. ¿Qué otros catálogos tenemos? Y digo, me voy a ir un poquito rápido porque ya el tiempo lo tenemos encima. Tenemos, por ejemplo, también la parte de unidades de medida que ustedes pudieran definir en este caso. Toda la información que ustedes requieran a nivel catálogos se va a encontrar disponible en el RP para que ustedes la puedan asociar. Una vez que ustedes definen esta información a través de catálogos, ¿qué es lo que sigue? Pues bueno, vamos a ir, por ejemplo, ahorita a revisar la parte de cuentas por cobrar. Como ustedes saben, para que yo pueda tener información que procesar para CFDI, lo primero que tengo que hacer es configurar clientes. Entonces, ¿qué implica esto? Que una vez que yo definí mis catálogos a nivel facturación electrónica, tengo que trabajar directamente y colocar esta información a mis clientes. En este caso estoy editando un cliente. Esta es una página de un cliente que ustedes pudieran ver en Dynamics 365 Finance and Operations. Y en la parte inferior, si se dan cuenta que ya aparece listadito, el tipo de pago que estoy utilizando, el propósito, y el régimen de impuestos. Es decir, esta información yo la debo de colocar de manera manual directamente a cada cliente o en su caso también Dynamics ya les proporciona las herramientas para que ustedes puedan actualizar de manera masiva esta información a todo su catálogo de clientes. ¿Qué significa esto? Bueno, que esta información, como ustedes saben, no únicamente se debe de configurar a nivel clientes, también tenemos que configurar información a nivel artículos para que cuando hagamos una combinación a través de una factura, tengamos el resultado esperado de los FDIs. ¿Qué pasa con la parte de comercio exterior? Como pueden ver en la pantalla, cuando ustedes habilitan un cliente para que trabaje con ciertos requerimientos, ustedes entre otros requerimientos pueden habilitar la parte de factura electrónica, la parte de comercio exterior y bueno, indicarle inclusive si es una exportación temporal en el caso de que estén trabajando con la parte de comercio exterior. Esta es la información hasta este momento que se puede configurar. Sabemos también que gran parte de la información, y ya lo comentaba el contador Miguel, en esta ocasión, pues bueno, va a estar muy relacionada con la parte de direcciones, específicamente con los códigos postales. Bueno, Dynamics, como ya lo saben seguramente muchos de ustedes, los RPs traen por default ya la información de que los clientes estén asociadas a cierta información para que a partir de aquí se tome la información que requiere facturación electrónica. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido, seguramente no nos va a dar tiempo a timbrarlo,
pero me gustaría mostrarles cómo se va capturando en pantalla la información para que ustedes lo conozcan por lo menos, y ya en una siguiente sesión, si es necesario, hacemos ya un ejercicio completo, inclusive con cancelaciones, y vean los diferentes tipos de documentos. Mencionaba el contador Miguel efectivamente que hay diversos tipos de documentos. Con CFDI 4 tenemos las facturas, tenemos los complementos de pago, pero sobre todo se agrega algo interesante en esta versión, que son las cancelaciones automáticas. Ahorita les voy a mostrar un poquito en pantalla también de cómo se hacen las cancelaciones para que lo ubiquen ustedes, por lo menos en la teoría, en la pantalla, y si es necesario, más adelante nos extendemos con estos temas, ¿ok? Por el momento voy a generar una factura de servicios. Perdón. Estas facturas de servicios lo que hacen en el sistema es que nos permiten ahorrar, digamos, el tiempo en la captura. A diferencia de una orden de venta, o esta factura de servicio se utiliza para hacer algunas facturas donde los conceptos son rápidos. En este caso estamos hablando, por ejemplo, una venta de activos fijos. Sé que estamos hoy en el día con muchísimos contadores aquí en línea, entonces seguramente ustedes van a poder tener muy claras las diferencias entre un documento que proviene de una orden de venta, en la cual estamos involucrando inventario disponible, artículos, y en este caso una factura de servicios, en la cual normalmente no va un artículo de por medio, ¿ok? Para este efecto vamos a tomar un cliente. Vamos a tomar en este caso, tomé por ejemplo, vamos a tomar esta ferretería que tenemos por aquí. Automáticamente cuando ustedes toman un cliente en Dynamics, la información que tiene por default ya se coloca directamente en el sistema. En este caso ya nos está proponiendo la información y ya tenemos en este caso un tipo de pago y en este caso el propósito. ¿Ok? Vamos a colocar unas líneas para que hagamos este ejemplo. Un ejemplo. CFDI. Como es una factura de servicios, yo tengo que indicarle qué cuenta contable es la que voy a afectar. En este caso va a ser una cuenta de servicios. Voy a indicarle también en el sistema qué grupo de impuestos sobre las ventas vamos a trabajar. En este caso van a ser servicios generales y un precio unitario sobre el cual se va a calcular el impuesto. Si yo me voy a la parte de totales, yo puedo ver en este caso que yo tengo un subtotal más un impuesto de 96 pesos, que bueno, aquí seguramente muchos contadores quisieran ver. En la parte inferior yo puedo complementar esta información. Como estamos hablando en este caso de una factura de servicios, yo tengo que especificar cuál es mi código de producto SAT y cuál es en este caso la unidad que voy a utilizar. Vamos a dejarlo con los estándares, en este caso con el código que no existe en el catálogo. Se trata de una factura de servicios. Obviamente cuando ustedes manejan artículos, los configuran para una orden de venta, por ejemplo, automáticamente esta información ya va a estar precargada y en el momento que hacen su orden de venta, esta información ya va a poder ser muy específica en este apartado. Vamos a colocar también, en este caso, la unidad de medida, en este caso, el E87, ¿ok? Y lo que vamos a hacer ahora es guardar la información y vamos a registrar, en este caso, nuestra factura. Vamos a registrarla. Y lo que quiero llegar a hacer ahorita, seguramente no nos va a dar tiempo a timbrarla y mostrar más, pero vamos a revisar la parte de cómo se está generando, en este caso, el proceso del XML. Miren, para avanzar un poquito, déjenme mostrarles algo que ya tenía previamente generado. Digo, vamos a revisar aquí qué está pasando con estos detalles. Sin embargo, en la parte de CFDI, que también, bueno, son todos los ejemplos que ya tenemos y es algo importante que quiero mostrarles. Cuando ustedes habilitan CFDI van a tener facturas, van a tener pagos y la parte de liquidaciones. ¿A qué se refiere la parte de liquidaciones? Cuando ustedes trabajan con anticipos y cuando generan documentos por separado, en este caso pagos y demás, tiene que haber un proceso de liquidación. En este caso Dynamics va a tener estos apartados para que los puedan consultar. Me voy a ir a la parte de facturas electrónicas en este momento para que puedan ver. Como pueden ver ustedes aquí en este listado tengo todas mis facturas y en este caso pues yo tengo ya algunos estatus. A propósito les mostré esta pantalla para que vayan viendo que algunos documentos están aprobados, algunos otros se encuentran rechazados. Tenemos también y podemos hacer uso en pantalla de muchas opciones, entre ellas, cuando ustedes seleccionan un documento que fue rechazado, ustedes tienen la posibilidad de ver por qué ese documento ha sido rechazado, ¿no? En este caso, digo, sabemos que, por ejemplo, el régimen fiscal no corresponde a un tema del receptor. Si nos vamos, por ejemplo, a un documento que está sin timbrar, como es el caso que tenemos al inicio, ¿cómo sabemos que está sin timbrar? Bueno, tenemos un estado que está en blanco, vamos a exportar, en este caso, nuestro XML, y justamente lo que hace el RP es construirles, que seguramente ya lo están viendo en pantalla, es un ejemplo como el que están viendo ahorita, que tiene toda la estructura de un CFDI, y ¿qué es lo que va a suceder ahora? Pues bueno, que se envíe en este caso al PAC para que el PAC pueda determinar que está correcto a través de las validaciones que realiza y nos lo devuelva timbrado en este caso si corresponde. ¿Ok?
Algo interesante que también quiero mostrarles y que era parte de lo que estábamos comentando hace un momento, cuando yo tomo una factura de servicios, por ejemplo, que ya está totalmente aprobada, yo puedo habilitar aquí la parte, en este caso de cancelación de CFDI. Cuando esta cancelación, en este caso, se habilita en pantalla, déjenme seleccionar nuevamente, cancelación CFDI, aquí tenemos los motivos de cancelación. En este caso, si yo utilizo, en este caso el 01, ustedes saben que yo debo seleccionar cuál es el que va a sustituir. Si yo, por ejemplo, en cambio, utilizo los comprobantes con 02 para cancelación o el 03, ya no requiero esta sustitución. Para el tema de factura global es un tema independiente. En este caso no estamos utilizando factura global en este momento, por lo cual no tengo este parámetro para cancelar mediante factura global. Y bueno, hasta aquí mi participación para que puedan ustedes ya hacer todas las preguntas y podamos entrar en esta parte de preguntas y respuestas. Adelante, chicos. Gracias. Qué amable, Billy. Muchas gracias. Tenemos una pregunta por acá que nos comentan estas soluciones que plantearon, si solamente es a través de interfactura y si existe algo de recepción y validación de las facturas y si eso solamente también es a través de interfactura. Hola, ¿qué tal? Buen día. No. Interfactura tiene una conexión natural con el producto, pero se puede conectar con cualquier pack del mercado actualmente. Una de las premisas solamente sería que sea a través de web service o trabaje por algún tipo de API, ¿no? No sé si cumplí con la respuesta, pero trabaja con cualquier pack, no con interfactura solamente. Ok, muchas gracias, Rubén. Hay otra pregunta que no... Perdón, Cristi, perdón. complementando un poquito Sí, nada adelante. más. Si en caso de que exista, en este caso, un pack diferente de interfactura, que es el default, como ya comentábamos, tendríamos que trabajar en este caso para habilitar esa comunicación con el pack. Es muy importante, seguramente, no sé si haya personas técnicas en la sesión, pero muchas de las comunicaciones que tenemos que habilitar con el pack es, pues bueno, hacer modificaciones a DLLs para que se permitan las comunicaciones y se envíen los parámetros que es lo que viaja hacia el pack. Entonces, contestando también la pregunta, ¿se puede trabajar con otros packs? Únicamente hay que trabajar, en este caso, en habilitar la comunicación con ellos. Gracias. Oye, un poco ampliando esta pregunta, ¿cuál es la diferencia y cómo se aplica una factura hecha en la página web de alguno de estos comercios a hecha en la página del SAT? ¿Qué diferencia existe? Perfecto. Esa pregunta es muy buena, en el sentido de que normalmente existen lo que es paqueterías contables o sistemas de facturación, ¿no? Esto quiere decir que de manera aislada a nuestra contabilidad, nosotros podemos generar fiscalmente o timbrar una factura, pero posteriormente, y seguramente muchos de aquí se verán identificados con este escenario, donde tengo separado lo que es el proceso de facturación fiscal, pero no tengo unificado el proceso de contabilidad, ¿no? O sea, tendría que tener de alguna manera dos sistemas totalmente separados, y la diferencia está claramente en el que este tipo de sistemas, al ser un ERP, conjuga lo que es la parte operativa y financiera, cuando yo emito y facturo dentro de mi compañía un servicio, un bien, un insumo, etc., y automáticamente tiene un vínculo con la facturación electrónica. Entonces, de alguna manera conjuga los dos mundos, el mundo del fiscal y el mundo operativo financiero, por llamarlo de alguna manera, y esa sería la gran diferencia, ¿no? O sea, realmente está unificado el proceso dentro de un solo sistema, ¿no? Que es un ERP. Okay. Muchas gracias, Rubén. Una Nada. pregunta adicional es, nos comenta un participante, si tiene solo una operación, aún así tiene que ampliar sus actividades. Me imagino que se refiere a los datos que la autoridad utiliza para actualizar la información en el RFC. La respuesta es sí. Si yo tengo una actividad adicional que voy a desarrollar, la tengo que manifestar en el Registro Federal de Contribuyentes. Esto es muy importante porque al momento de timbrar un comprobante con operaciones realizadas en esa actividad, si la autoridad detecta que no hice esa modificación o ese aviso al RFC por esa nueva actividad, el cambio lo va a realizar y probablemente llegue una sanción por no presentar ese aviso al RFC. Entonces la respuesta es sí. Sí. Pero perdón, Miguel, pero si solo tiene una actividad, no tendría que ampliar.
las No, actividades? tengo una sola actividad y esa actividad que Perfecto. tengo inscrita coincide con los CFDIs que emito en cuanto a su concepto. Ok, muchas gracias, Miguel. Bueno, nada más una última pregunta que tenemos 2 minutitos. ¿Una factura emitida como PUE, pago de una sola exhibición, puede recibir varios pagos o abonos hasta liquidada dentro del mismo mes? ¿O se tiene que elaborar como PPD, pago parcial o diferido, y elaborar los complementos de pago por cada pago? Considero que lo más adecuado es que se emita un comprobante con la clave PPD y posteriormente se emitan comprobantes con complemento de recepción de pagos. Esto es porque los pagos que se hicieron parcialmente, incluso durante el mes, provocan que se habilite la disposición que señala que cuando el contribuyente emite un comprobante y reciba pagos en parcialidades o diferido, se emita un comprobante por cada parcialidad o para cada pago diferido. Entonces, esto es con independencia de que todo haya quedado en el mismo mes. En mi opinión, lo más correcto, lo más adecuado es que haga un comprobante con la clave PPD y posteriormente por cada pago el complemento o el comprobante que contiene el complemento de recepción de pagos. Probablemente lo están confundiendo con la facilidad que dice que puedes tú emitir el comprobante al inicio del mes y si durante el mes cobraste la factura en una sola exhibición y en la forma de pago en la que manifestaste el CFDI, ya no tienes que emitir complementos. Eso es correcto, pero se da cuando yo cobro en una sola exhibición en el mismo mes. Aquí son pagos parciales. Ok, de acuerdo. Excelente, Miguel. Tenemos un minutito más, una pregunta adicional que nos hacen por acá. Dice que un cliente que tuvieron les pidió relacionar la nota de crédito de anticipo con la factura final y la factura final con el anticipo. ¿Cuál es el orden correcto en esta relación de documentos? Bueno, aquí es correcto la forma en la que se relacionó. Probablemente lo están confundiendo al hecho de que esa nota de crédito lo que hace es cancelar el anticipo que se recibió. Entonces, comúnmente nos quedamos con la idea que ese comprobante de egresos o esa nota de crédito tendría que relacionarse con la factura del anticipo, pero eso no es correcto. La guía de llenado claramente dice y el mecanismo para dar respuesta es el siguiente. Emito el comprobante por el anticipo. Posteriormente emito la factura de la operación total. En esa factura voy a manifestar que el cobro será seguramente aplicando un anticipo o aplicando anticipo. Para que yo cancele el anticipo, el tercer paso es emitir ese comprobante de egresos o esa nota de crédito para cancelar el anticipo, pero la guía de llenado dice relaciónalo con la segunda factura, es decir, con la factura que contiene la operación total. Ese es el mecanismo. Por eso es común que nos confundamos porque es un tema también lógico. Si la factura de egresos es para cancelar el anticipo, entonces lo lógico es que la factura de egresos la relacione con la factura del anticipo, pero la guía de llenado no lo dice así. Tendría que relacionar factura de egresos para cancelar anticipo con la factura de la operación total, es decir, con el segundo comprobante. De acuerdo, pues muchas gracias, Miguel. Pues con esto estaríamos terminando nuestra sesión del día de hoy. Les agradecemos mucho su participación a los expositores. La verdad es que fue muy enriquecedora, muy puntual y muy clara, tanto de Billy, de Rubén como de Miguel Ángel. Pues esto sería todo y pues de cualquier duda, pues de todas formas nos pueden seguir contactando y por supuesto podemos ampliar, ¿no?, las respuestas. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos.